Esta historia nos la cuenta Ernesto. Nos dice que en la universidad todos tenemos esa etapa de salir con alguien que tiene gustos raros. La de él fue con Mariana. Ella vivía en un departamento pequeño cerca de la facultad donde estudiaban los dos. Dice que siempre olía a humedad y tierra mojada. Lo primero que notabas al entrar no era la decoración, sino las miradas. Dice que Mariana tenía una colección de elfos, de esos de resina, con ropa de terciopelo y ojos de vidrio, y ropa de encaje. Estaban en todos lados, sobre el refrigerador, junto a la cama, vigilando desde el librero. Él dice que siempre fue escéptico ante todo eso, lo veía como simples artesanías, pero su novia Mariana los trataba como a su familia. Les ponía copas pequeñas con vino, les dejaba dulces y les hablaba en susurros. Ellos me cuidan, le decía, con una sonrisa que a veces le daba escalofríos. Y ahora ellos también te cuidan a ti, le dijo. Lo peor eran las noches que se quedaba a dormir. En el silencio de la madrugada juraba escuchar pasos rápidos sobre la duela, como si alguien con pies pequeños corriera de un rincón a otro. Y más de una vez al abrir sus ojos, Ernesto dice que vio sombras alargadas trepados por las paredes, pero al encender la luz, los elfos estaban ahí, rígidos, con esa sonrisa de plástico que parecía burlarse de su miedo. Para su cumpleaños número 21, Mariana le entregó una caja pesada. Dentro estaba un elfo, de unos 40 centímetros, vestidos con un traje de pana verde y un sombrero puntiagudo que le cubría media frente. Tenía una mirada fija, de un azul demasiado brillante para ser artificial. Lo puso en una repisa de su cuarto, justo frente a su cama. Fue entonces cuando la relación se puso extraña. Mariana empezó a llamarlo por celular en momentos aleatorios, preguntándole cosas comunes. ¿Qué tal te quedó la cena? No sabía que te gustaba tanto el café a estas horas, le decía. ¿O por qué sigues despierto viendo esa película? Él se reía pensando que quizá lo veía por la ventana o que simplemente lo conocía muy bien, pero un día le preguntó cómo sabía tanto. Mariana guardó silencio un segundo y luego soltó una sonrisa suave. Yo no sé nada, es él quien me cuenta lo que haces cuando no estoy, señalando al elfo. Ernesto dice que primero lo tomó como una broma de mal gusto, un juego de rol entre ellos, pero dice que estaba muy equivocado. La relación se fue desgastando con el tiempo y dice que terminó de forma abrupta. Tuvieron una pelea fuerte por los celos que Mariana tenía y su necesidad de controlar la vida de Ernesto. Esa noche, después de que ella se fuera de su cuarto gritando que jamás estaría solo, se acostó con una sensación de alivio, de haberse librado de una relación en la que ya se sentía sofocado, pero también sintió una pesadez extraña en el pecho. Dice que le costó dormir. El ambiente en su cuarto se sentía cargado como si el aire fuera más espeso. A eso de las 3:30 am, un ruido lo sacó del sueño. Era un crujido de madera, seguido por el sonido de algo arrastrándose sobre su escritorio. Dice que se quedó helado, con los ojos cerrados, sintiendo como algo pequeño y pesado saltaba desde la repisa hacia el suelo. Escuchó pasos rápidos, decididos. Abrió los ojos y vio sombras moverse frenéticamente contra la luz de la calle que entraba por la cortina. El terror que sentía era mucho, pero juntó la fuerza necesaria para estirar la mano y encender la lámpara de mesa de noche. La luz inundó el cuarto, pero lo que vio le heló la sangre. Dice que la repisa estaba vacía. Aquel elfo que Mariana le había regalado ya no estaba. Buscó debajo de la cama, dentro del armario, incluso en el pasillo pensando que quizás se había caído, pero no había rastro de él. La ventana estaba cerrada por dentro,
y la puerta de su cuarto tenía el cerrojo puesto. Ese muñeco no se cayó, ese muñeco se fue. Hasta el día de hoy, 12 años después, no tiene idea de cómo desapareció ni a dónde fue. Pero a veces cuando está solo en su casa actual, escucha un pequeño crujido en la sala, o cuando siente que alguien lo observa mientras duerme, no puede evitar pensar en que Mariana cumplió su promesa, que aquel elfo solo regresó con su dueña para entregarle el último informe de su vida, y que quizá en algún rincón oscuro de su casa todavía hay un par de ojos de vidrio que saben exactamente qué está haciendo en cada momento. La historia de Don Pedro es una de las historias de duendes más sorprendentes que he escuchado. Y cómo su abuela lo salvó, poniéndole una prenda al revés. Esto sucedió cuando él tenía 7 años y vivía en el pueblo de su abuela. Nos dice que su abuela se dedicaba a lavar ropa ajena. Pero como era mucha la ropa que ella lavaba, no le gustaba ir en la mañana o en la tarde, que era cuando la gente frecuentaba más el río. Ella prefería hacerlo en la madrugada, cuando el río estaba solo, sin nada que la distrayera. Siempre se llevaba a él para que la acompañara. Dice que a él le gustaba levantarse como eso de las 4 de la mañana, caminar unos escasos 20 minutos para llegar al río del pueblo. Esa madrugada nunca la va a olvidar. Dice que, como de costumbre, llegaron al río y el río estaba solo. Su abuela comenzó con su ritual. Buscó la piedra que siempre usaba, una laja grande y lisa, y se puso a lavar la ropa. Él siempre se ponía a jugar, para distraerse y no aburrirse, y tampoco que le ganara el sueño. Dice que estaba jugando a unos escasos 5 o 6 metros de su abuela, y de pronto, de la nada, dice que un silencio se apoderó del río, que fue algo extraño, fue como si de pronto apagaran el viento, como se apaga un ventilador, que el río incluso empezó a sonar menos, hacía menos ruidos, como si no quisiera despertar algo. Él, de pronto, de la nada, escuchó unos pasos muy rápidos, pisadas pequeñas y en gran cantidad. Pisaban las hojas secas que lo rodeaban, formando un círculo perfecto. Él podía ver cómo se hundían las hojas secas, pero no veía a nadie que las pisara. De pronto, escuchó unos pasos con gran velocidad. Cuando alzó la mirada, era su abuela que corría hacia él, con una cara desencajada, con pánico en los ojos. Cuando su abuela estiró la mano para agarrarlo, sintió una fuerza invisible en sus tobillos, que lo alzaron y lo hicieron caer de espaldas. El terror se apoderó de él. Dice que esa fuerza invisible alzó sus pies y lo jaló con gran rapidez, raspando su espalda por las hojas. Su abuela corrió unos escasos 4 o 5 metros detrás de él, que fue la distancia que esa fuerza invisible lo arrastró, tratando de llevárselo. Su abuela se lanzó hacia él, cayendo de rodillas, agarrándolo apenas de las axilas, rodeándolo con sus brazos. Dice que él quiso gritar, pero que no podía, que era como si le hubieran echado un puño de arena en el pecho, y al querer emitir un sonido, esa arena le raspaba y quemaba la garganta. Su abuela rápidamente lo abrazó con las piernas para poder tener libre las manos. Con una velocidad sorprendente, en un solo movimiento, le quitó la playera que él traía, dejando su torso desnudo frente al frío de la madrugada. Con esa misma velocidad le dio vuelta a la playera, dejando las costuras por fuera, y se lo puso en un solo movimiento también, metiéndolo por su cabeza.
Dice que en el momento exacto en el que la tela tocó su piel, esa fuerza invisible lo soltó y pudo ver cómo escapaba entre la maleza del monte, que incluso escuchó algunas risas que se desvanecían al mismo tiempo que esa presencia se alejaba. Él por fin pudo emitir sonido. Un llanto desesperante salió de su pecho. Estaba confundido, no sabía qué había pasado. Su abuela lo abrazó, lo consoló. Le dijo que no se preocupara, que ya estaba bien. Llorando en el pecho de su abuela le explicó lo que había pasado. Le dijo: tranquilo, mi niño. Eso que te quiso llevar no era un animal ni un hombre. Eran los dueños del monte. Los duendes que bajan al río a buscar niños limpios para perderlos en las cuevas. Esos seres, continuó ella, mirando de reojo hacia la maleza, ven el mundo de otra forma. Se guían por el orden de las cosas. Cuando te pones una prenda al revés, los confundes. Para ellos, dejas de ser una presa clara. Te vuelves un laberinto, una contradicción que sus ojos no pueden descifrar. Se asustan y te sueltan. Es una creencia vieja de los pueblos antiguos, pero hoy viste que es real. Mientras estés conmigo o mientras camines solo en la oscuridad, nunca olvides esto. Dice don Pedro que ese día no lavaron más ropa. Su abuela juntó todo como pudo, lo tomó de la mano y regresaron al pueblo a un paso veloz. Jamás volvieron al río de madrugada. Su abuela, al día siguiente, preparó una ofrenda. Un poco de chocolate, tortilla tostada, que fue remojada en agua con azúcar, y durazno que fue hervido con panela esa misma mañana. Preparó todo y le pidió que lo acompañara. Ya como eso de las 11 de la mañana, llegaron nuevamente al río. Ya había mucha gente lavando ropa ahí, entonces dice que se fueron apartando hacia la maleza por la que se había perdido aquella fuerza invisible esa misma madrugada, y buscó por ahí un lugarcito, una piedra, en donde fue puesto todo eso que preparó. Ella le explicó que era una ofrenda para los duendes, para que no tomaran a mal el actuar de su abuela y entendieran que sobre todas las cosas ellos los respetaban. Dejó las cosas ahí y le dijo que siempre portara alguna prenda al revés, para que los dueños del monte supieran que no podían llevárselo. Regresaron al pueblo y la vida continuó. Jamás volvió a vivir algo paranormal en esta vida o algo fuera de lo natural. Dice que hasta el día de hoy no puede olvidar las palabras de su abuela, ni lo que hizo, la ofrenda que les dio, como en señal de paz, de que no estaban buscando ningún problema. Simplemente entendían que ellos no eran seres de mal, solo veían las cosas de manera diferente, de una manera en la que los humanos quizá no lo podían entender. Mira, esto no me pasó a mí, pero la chica que lo contó todavía no puede dormir con la luz apagada. Ella era la típica oficinista, joven, trabajadora, pero siempre al límite con la renta. Un domingo, buscando distraerse, se fue a un tianguis de por su casa. Entre puestos de ropa usada y cosas viejas, encontró una mesa con objetos que parecían sacados de un museo de lo extraño. Ahí estaba él, un elfo de no de más de 25 centímetros, hecho de resina que parecía piel real, con ropa de terciopelo gastado y unos ojos de vidrio que, según ella, te seguían a donde fueras. La vendedora, una señora con la cara llena de arrugas que no parecía de edad sino de cansancio más bien, se lo dio casi regalado. Es un elfo de la fortuna, le dijo, pero no es un juguete. Tienes que activarlo con un pacto. ¿Un pacto?, preguntó. Sí, el oro no se paga con papel, respondió aquella anciana.
Dice que le explicó paso a paso lo que tenía que hacer una vez que decidiera activarlo y cambiar su suerte para siempre. Ella lo compró sin creer tanto en lo que dijo aquella mujer. Lo compró más como para tenerlo de decoración en su cuarto. Cuando llegó a su departamento, por pura curiosidad y un poco de desesperación económica, lo hizo esa misma noche. Cuenta a grandes rasgos lo que hizo, pero omite otras tantas, pues dice que algunos pasos del pacto la llenan de vergüenza. Se pinchó un dedo, dejó caer una gota en la boca entreabierta de la figura y puso un plato de miel a sus pies. Se fue a dormir y la verdad no esperaba tanto. Al día siguiente la magia empezó. Primero un bono inesperado en la oficina, luego un aumento salarial, que ni siquiera tenía justificación. También encontraba billetes de 20 y 50 pesos tirados en el pasillo de su edificio. A veces encontraba monedas en su ropa sucia, monedas que ella no recordaba haber dejado ahí, monedas en los cajones de las cucharas, pero el departamento dice que empezó a sentirse denso. El aire se volvió pesado, como si hubiera alguien más respirando en la sala. Dice que justamente en la sala era donde tenía al elfo, al cual había que dejarle ofrendas y realizar actos de reverencia, en los que la verdad no entra mucho en detalle. Lo terrorífico empezó cuando el elfo cambiaba de posición. Ella juraba que lo dejaba en la repisa de la entrada, pero al regresar del trabajo lo encontraba sentado en su mesa de noche, mirando hacia su cama. Y no solo eso, el dinero seguía llegando, ahora en denominaciones más altas, billetes de 20 y 500 pesos que eran encontrados en la comida que ella había guardado en su refrigerador, en el cajón de escritorio de su trabajo o en otras partes de su departamento. Sin embargo, las cosas de su casa empezaban a pudrirse. La comida se echaba a perder en minutos. Las plantas se secaban como si les hubieran echado ácido, y un olor a tierra mojada impregnaba toda su ropa. Nos cuenta que una noche despertó y no podía moverse. A día de hoy no sabe si era parálisis del sueño o algo real. Sintió un peso pequeño sobre su pecho. Por el rabillo del ojo vio al elfo, pero no era la figura de resina. Sus ojos de vidrio ahora tenían pupilas que se dilataban, y su boca, antes estática, goteaba lo que ella le había ofrecido. La criatura le susurró al oído con una voz que sonaba como el crujir de hojas secas. La deuda está creciendo, y el oro no se paga con papel. Dice que era lo único que recordaba al amanecer. Sintió terror al recordar esas palabras, pues eran las mismas que la anciana le dijo al venderle a aquel elfo. Elena empezó a notar que el tiempo se comprimía. Podía entrar al baño a las 8 a.m. y salir a las 11, sin darse cuenta. Elena cuenta que, sin saber qué hacer, regresó a aquel puesto en el tianguis y le explicó todo a la anciana. Le dijo que estaba desesperada, que no sabía qué hacer, y que estaba dispuesta a lo que sea con tal de romper aquel pacto. La anciana, sin parecer sorprendida, le dijo que sí había una solución. Le dijo que tendría que cerrar otro pacto con el elfo para que el dinero siguiera llegando, pero esta vez sin lo terrible de los acontecimientos paranormales que ella estaba viviendo las últimas semanas. Elena le dijo que a ella no le importaba el dinero, que solo quería vivir en paz. Eso es imposible, le dijo a la anciana. El trato no se cancela, solo se renueva. Es la única manera que la anciana conocía para que ella pudiera sobrellevar la situación. Elena, desesperada, aceptó y escuchó cada una de las indicaciones de la anciana para renovar aquel pacto. Cuando llegó a su casa encontró al elfo sentado en su sala, como esperándola, como si supiera la intención de Elena de renegociar aquel pacto. Elena no nos cuenta exactamente lo que pasó esa noche, porque dice que la avergüenza enormemente los actos que tuvo que realizar esa noche frente a aquel elfo, que nunca se sintió tan humillada, tan frágil e indefensa. Pero aquel nuevo pacto funcionó.
Nos dice que las cosas paranormales dejaron de suceder y el dinero no dejó de llegar, ahora acompañado con poder, pues nos dice que es la gerente regional de la empresa para la que trabaja. Gana muy bien. Sin embargo, nos dice que si tuviera la oportunidad de regresar el tiempo para jamás comprar aquel elfo, lo haría sin dudarlo. ¿Qué fue lo que Elena hizo esa noche? ¿Cuáles eran las nuevas condiciones del elfo? Bueno, eso es algo que solo Elena sabe. Pero tú, ¿qué estarías dispuesto a hacer por dinero y poder?